quién pertenece la Tierra Santa? Buena pregunta, pero te voy a dar una respuesta rápida. El video más corto del mundo. La Tierra Santa pertenece a los palestinos. Ya, se acabó el video. Si se conforma con esa respuesta, puede parar el video y ya no tiene que ver más nada. Pero si no, quédese conmigo aquí en mi canal, que le voy a dar el por qué le pertenece la tierra a los palestinos. Quédese conmigo. Para los que no se conformaron con la respuesta inicial que di al principio del video y demandan de detalles para saber por qué yo argumento con tanta convicción que los actuales palestinos son los verdaderos dueños de lo que se conoce como Tierra Santa, pues vamos a atacar el tema para darles detalles y argumentos para que puedan darse cuenta que en realidad pues son los conocidos hoy como palestinos, los verdaderos dueños de esa tierra. Bueno, imaginen que de momento aparezca un puñado de personas en Guatemala y toda esa área de América Central, y estas personas se aparezcan, no sé, en la UNESCO, en algún foro donde esté la UNESCO, las Naciones Unidas, y demanden que todo eso, todas esas ruinas, todas esas tierras que comprendían el antiguo Imperio Maya, ¿qué les pertenece? Que esas tierras les pertenecen. Hoy en día esas tierras pertenecen a los gobiernos. Algunas pues es patrimonio declarado patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Entonces sería como que algo muy difícil de tratar, y algunos pensarían que sería algo sin precedentes, pero no es una situación sin precedentes. Hay un precedente, y es precisamente lo que estamos hablando aquí, donde un puñado de personas alegaron a finales de la década de los 40 en el foro de las Naciones Unidas, utilizando textos sagrados que ni siquiera son de ellos, y después hablaremos más adelante por qué, para convencer a las Naciones Unidas de que un terreno que actualmente pertenecía, bueno, en aquel entonces pertenecía a unas personas, a una etnia, y no solo en la década de los 40, sino en los últimos, podríamos decir, casi 2000 años, pertenecieron a cierto grupo. Cierto grupo tenía sus casas, sus recuerdos, y por generaciones ancestrales esas tierras pertenecían a cierto grupo de personas semitas, hoy conocidos como palestinos. En el pasado pues eran árabes. Entonces, una tierra que por más de 2000 años ha pertenecido a cierto grupo de personas, a cierta población, que de hecho por más de 2000 años, o aproximadamente 2000 años, estamos hablando de un tiempo bastante largo, no tuvo el nombre de Israel. Pues en el 48 llegaron estos individuos a convencer a los grandes líderes, apoyados, ¿verdad?, por Estados Unidos detrás de todo esto. Convencieron a las Naciones Unidas de que esa tierra les pertenecía, y por mayoría de votos las Naciones Unidas, porque ese territorio pertenecía era de los británicos. Los británicos pues por escapar de ese issue, o de ese problema, ese conflicto que ya ellos vieron venir, se lo cedieron a las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas fueron los que tuvieron que hacer la partición. Escucharon y
decidieron darle, es decir, quitarle territorio a este grupo étnico, a estos árabes conocidos como palestinos, quitarle terreno a ellos para otorgárselo a los, ¿verdad?, a estos israelíes, supuestos israelíes, pero eran europeos. Posteriormente a esto, después los israelíes se jugaron una jugada y declararon un estado de Israel. A partir de ahí han empezado los distintos conflictos, que no es para menos, porque imagínense ustedes que, por ejemplo, yo tengo mi casa, mi hogar, ahí vivimos todos, y que de momento venga una persona del vecindario, de un vecindario de los alrededores, un vecindario cerca de mi casa, o quizás de un vecindario lejos, y que allá a mis espaldas, no sé, y que decidan que mi casa yo tengo que compartirla con otras personas que me van a enviar para acá. Pero ¿cómo es eso? Es obvio que yo me voy a enojar, me voy a encojonar, como decimos los boricuas, y voy a dar la batalla y voy a dar la guerra, y como es algo injusto, es algo ilógico, voy a dar la batalla hasta que la gente se dé cuenta que lo que está pasando es injusto y que no me la trago y que no me voy a dejar y que no lo voy a permitir. Inclusive si tengo que usar la violencia, la usaría, porque es algo totalmente injusto. De hecho, hasta muchos animales, muchas especies defienden sus territorios cuando alguien trata de invadirlos. Es algo natural. Hemos hablado aquí siempre que tenemos que emular las otras especies. Es algo muy natural defender tu territorio. Y eso ha sido la serie de conflictos que desde finales de la década de los 40, mayormente también incrementándose en la década de los 60, y hasta hoy en día pues permanece. Ahora bien, si usted se pone a buscar, por ejemplo, aquí en YouTube, a tratar de buscar la respuesta a esa pregunta, ¿a quién pertenece la Tierra Santa?, usted va a encontrar diversas respuestas. Cada persona o cada grupo va a defender su postura. Una cosa que voy a decir aquí, siempre tenga suspicacia, a mi gente que me ve aquí en YouTube, siempre tengan la noción de que si usted ve un video en YouTube y tiene los videos cancelados, si no le da la oportunidad a nadie a expresarse, a contrarrestar esa información, a oponerse a esa información, es por algo, es por algún temor, es por cobardía. Eso es como tirar la piedra y esconder la mano, prácticamente es lo mismo. Así que tenga mucha suspicacia con muchos videos que usted va a encontrar donde de cualquier tema, donde la sección de comentarios está anulada, no permiten comentarios. Ese tipo de videos no le tenga valor. Busque videos donde usted pueda comentar. Entonces, como les decía, en YouTube va a encontrar, y no solo en YouTube, sino en Google, va a encontrar la respuesta diversa. Unos grupos van a decir que le pertenece a Israel, otro grupo va a decir que le pertenece a Palestina. Obviamente cada cual va a jalar por su lado. Entonces, le corresponde a usted hacer su investigación por su propia cuenta. Cuando uno hace la investigación en cuanto a este tema por su propia cuenta, empieza a encontrar muchas anomalías, muchas cosas que no cuadran, muchas cosas sospechosas, y cuando más indagamos y más profundo nos metemos en el tema, más vamos encontrando escombros y cosas que fueran tapadas con lodos en el pasado, manipulación de información, agendas ocultas, personas detrás de todo esto, y vemos que la verdad se hace como que un poquito
incómoda para encontrar. Pero si seguimos y persistimos, la encontramos. Es cuestión de no conformarse con una respuesta como la que yo di al principio del video, que yo dije tajantemente que los palestinos son los dueños, ¿verdad? De los dueños reales, por justicia propia, por justicia, son los dueños de la tierra de Israel. Pero aún aquí le estoy ofreciendo más detalles para que puedan llegar a esa conclusión y no se, para que ustedes no se conformen con solo esa respuesta. A través de los siglos, en toda la época medieval, desde que el emperador Adriano en el 135 derrotó a los judíos en la famosa guerra judío-romana, los judíos se esparcieron, no que fueron expulsados. Eso es una manipulación histórica tremenda, que el profesor Shlomo Zahn ha develado, y algunos otros historiadores, pero Shlomo Zahn tuvo la valentía de develar esa información, de descubrirla y de divulgarla en su libro La invención del pueblo judío. Aquí en una pausa les voy a enseñar una foto de este señor que le estoy diciendo, Shlomo Zahn. Él es profesor de la Universidad de Tel Aviv, historiador, y su libro fue un bestseller. Así que hacemos una pausa aquí, repito, mostramos quién es este profesor y seguimos. Bueno, pues ya vieron quién es el profesor Shlomo Zahn. Como él dice en las entrevistas donde se le ha indagado, ¿verdad? Se le ha preguntado sobre el tema. Él dice, nadie sabe quién se inventó de que los judíos fueron expulsados de Israel, porque eso no se encuentra en ningún libro de historia. Él buscó en todas las bibliotecas habidas y por haber de Jerusalén, de Tel Aviv, consultó todos los historiadores y nadie sabe. De hecho, como él dice en una de sus conferencias, bromeando, él dice, fue tanto lo que le impactó al no haber encontrado esa información, que él le preguntaba a sus colegas historiadores, académicos en la universidad, que si alguien sabía por qué está la creencia popular de que los judíos fueron expulsados de Judea, y los profesores, todos los colegas decían, no sabemos, y no fuimos nosotros los que hemos puesto eso en la historia, no se sabe. Entonces, la cuestión es que eso es un mito que carece de veracidad histórica, eso de que los judíos fueron expulsados de Israel. Sin embargo, lo que sí es histórico es que el emperador Adriano, que renombró a Jerusalén como Aeria Capitolina en honor a su propio nombre, él sí prohibió que los judíos fueran y que anduvieran por Jerusalén. La prohibición sí fue para la ciudad de Jerusalén, solo la ciudad de Jerusalén, no Israel. En Israel siempre permanecieron judíos. Ahora, ¿qué fue pasando? ¿Qué fue pasando con la colectividad judía, con aquellos campesinos, aquellos galileos, aquellos celotes, a todas aquellas sectas, los esenios? ¿Qué fue sucediendo después del año 70, cuando se les destruye el templo a los judíos? Y después del fracaso de la guerra judío-romana en el año 135. ¿Qué es lo que fue sucediendo? Bueno, que imagínense, en un templo que ha sido destruido, el judaísmo bíblico, para funcionar, necesitaba el templo. Entonces, sin tener templo, el judaísmo no tiene razón de ser. Este es el primer problema. Los judíos, en la conciencia judía, ellos se dieron cuenta que el imperio romano era superior y que los dioses de este imperio
eran superiores dentro de la conciencia, ¿cómo podríamos decir? Desde la conciencia supersticiosa de los judíos. Los judíos de aquel entonces eran semitas, eran árabes, eran particularmente y concretamente eran iraquíes. Eran iraquíes. La misma Torá nos los cuenta. La Torá judía lo cuenta a sí mismo, que Abraham, que por cierto es el padre de ambas religiones, tanto del judaísmo como del islam, Abraham era iraquí. Él sale de la, ¿verdad? de la ciudad de Ur, que pertenecía a la antigua Babilonia, que hoy es conocida, toda esa región es conocida hoy como Irak. Los griegos lo llamaron Mesopotamia. Entonces los judíos bíblicos eran iraquíes, eran árabes, eran semitas. Los semitas eran una etnia que comprende desde los iraquíes, los persas eran considerados también semitas, los cananeos, en fin, toda esa región eran considerados semitas. No eran blancos de ojos azules. Y usted me puede decir, pero que la Biblia dice que Samuel describía al rey David como un hombre bello, de rubio. ¿Usted tiene los textos originales de eso? No, ¿verdad? Por lo tanto, los textos que tenemos son textos para tiempos donde ya los blancos tenían el control del judaísmo y de la religión. Así que eso es una. Es inverosímil que unos textos judíos que hablan de un pueblo semita y que hablan de un rey que, en fin, ni siquiera existió, que es mítico, pero que lo describan como rubio, de ojos claros, quizás o pelirrojo, como también creo que se describe a Esaú, ¿verdad? El hermano de Jacob. Esos son interpolaciones posteriores. Eso es obvio que son interpolaciones posteriores. ¿Por qué? Porque el pueblo judío ellos eran semitas. Abraham, Isaac, Jacob, esos personajes, aunque eran míticos, pero la Torá nos dice que venían de Ur. Entonces, por lo tanto, estos judíos que estamos hablando, que permanecieron en Israel, después que Adriano desmanteló totalmente lo que quedó del judaísmo, cuando dio la puñalada final al judaísmo en la guerra judío-romana del 135, pues los galileos no eran muy religiosos, que digamos, eso está establecido. Los saduceos dependían del templo y no creían, ellos eran más fieles al judaísmo al judaísmo original, no, al judaísmo ortodoxo de aquel entonces, que era el judaísmo de Nehemías y Esdras. Los fariseos, que ya no necesitaban del templo porque ya ellos habían implementado el concepto de la sinagoga copiado de los griegos que adoraban a Zeus en sus provincias, en donde quiera que había una aldea. Pues los fariseos pues siguieron, desarrollaron un judaísmo simbólico que no necesitaba el templo, y eso ha sido así hasta hoy en día. Esos judíos fariseos que estuvieron distribuidos por la antigua Roma, inclusive hasta en la Hispania, hasta en Hispania había ya comunidades judías de aquel entonces, pues empezaron a crear conversos. Empezaron a crear conversos entre los europeos. Los europeos empezaron a adoptar el judaísmo y los europeos, al adoptar el judaísmo, pues se siguió esparciendo, ¿verdad? El judaísmo
Y no tanto, porque si vamos a ver, el judaísmo hoy en día es una minoría mundial. Pero hubieron muchos europeos que asimilaron el judaísmo. Después, esa misma porción de europeos que asimilaron el judaísmo se dividió, porque unos perdieron la fe, se volvieron como judíos humanistas, como me considero yo soy un judío humanista. Otros pues siguieron, se mantuvieron en las halajá rabínicas, y otros simplemente se volvieron ateos sin religión, y después pues desarrollaron lo que se llama, ya para la década de los 30 y 40, lo que se llama el sionismo, que nada tiene que ver con los judíos bíblicos que estamos hablando. ¿Qué pasa con estos judíos, estas sectas que no eran muy religiosas, pero eran judías, eran semitas, como los celotes, los galileos, que casi no les interesaba lo del templo? Los samaritanos tampoco, ellos no, con el templo pues no, ellos tenían su propia creencia ajena al templo, es decir, ellos pensaban que el templo debería estar en el área de Samaria, y en fin, no. Entonces, todas esas sectas que no dependían del templo, o que eran casi ajenas al judaísmo de aquel entonces, como eran los galileos, los celotes, los sícaris, necesitaron de algo, necesitaron reorganizarse. No hay templo, ya no hay templo, no hay nada, necesitan reorganizarse, necesitan crear una nueva religión. ¿Por qué? Porque tenían que competir con el cristianismo, que ya estaba empezando en su apogeo. Entonces necesitaban competir con eso. ¿Y qué es lo que sucedió? Y de esto es solo una hipótesis, es una hipótesis, no hay mucha evidencia de lo que les voy a decir ahora, pero todo señala que así fue, todo encaja. Uno de estos grupos que mencioné, los celotes o los sicaris, los galileos, ya distribuidos entre el Imperio Romano, alguien se inventó, y ese alguien pues ya tiene nombre, ¿verdad? Mohamed. Alguien se inventó el asunto de esto del Corán, ¿verdad? De que le apareció el ángel Gabriel. Y obviamente para tú contar algo así, tú tienes que tener los textos judíos, tú tienes que conocer el judaísmo, porque estás creando una nueva religión utilizando iconos, utilizando personajes de otra religión. Entonces, para tú coger prestado, por ejemplo, el ángel Gabriel, coger prestado los mandamientos de la Torá, y personajes como Salomón, inclusive hasta Jesucristo, ¿verdad? Jesús es mencionado como un profeta. Entonces, para tú coger todo eso, tú tienes que haber tenido a tus manos tanto textos cristianos, o conocer por lo menos básicamente la tradición oral, lo que tiene que ver con el cristianismo, y también haber tenido alguna copia de los textos judíos, o al menos tenerlo en la tradición oral, para poder desarrollar tu nueva religión. Pero prácticamente vemos que el Corán, en cuanto a lo que llama la Sharia, las leyes del Islam, son prácticamente derivadas del judaísmo. La cuestión de la misoginia es derivado del judaísmo. Cuestiones de la circuncisión, ¿verdad? La Brit Milá, lo que se llama la dieta halal, ¿verdad? O que es parecida a la dieta kosher, la cuestión de no comer cerdo. En fin, hay muchas cosas que no son que quien quiera que se inventó esto del Corán se la sacó de la mente. Estaba influenciado por el judaísmo. Y si tú estás influenciado por el judaísmo, era porque tenías algún tipo de relación con el judaísmo. Era Galileo, que los galileos, como digo, no eran muy religiosos, pero tenían la influencia judía. O eran celotes, que tampoco eran muy religiosos, que digamos, pero lo de ellos era todo por las armas. Entonces, pues, quien quiera que fueran, ¿verdad?, los que inventaron el Islam,
una persona, quizás dos, quien quiera que fueran, tenían la influencia del judaísmo. Entonces crean esta nueva religión. Y bueno, ya saben la historia de verdad de cómo se fue dispersando la religión islámica. Que por cierto, la religión islámica es la segunda religión más potente del mundo. Y digo segunda porque el cristianismo está dividido en dos segmentos: católicos y protestantes. Entre católicos hay 1 billón. Entre protestantes también hay alrededor de 1 billón. Los musulmanes, los últimos recuentos también ya superaban el billón. De hecho, el mismo, no me acuerdo si fue el Papa Francisco o Benedicto, ellos habían admitido ya públicamente que el Islam los había superado en adeptos. Y es una religión que sigue subiendo en adeptos. Este servidor no es religioso, yo soy ateo. La única religión con la que me familiarizo es con el judaísmo humanista, pero independientemente de ser el judaísmo, el islam o el cristianismo, lo que sea, para mí son todas una falsedad, es todo basado en mitos. Pero lo que estamos tratando aquí no es la cuestión de mitos, es quién tiene el derecho a la Tierra Santa. Como podríamos decir, como se dice en los trabajos, cuando una persona lleva mucho tiempo en un trabajo, tiene ciertos beneficios. Y eso se le llama, perdí hasta el nombre de cómo es que se llama cuando tú tienes beneficios. Si lo recuerdo, pues se lo voy a mencionar. Pero en fin, la presencia que ha habido desde que Adriano venció a los judíos en la guerra romana, los humilló, los derrotó. La presencia que ha habido ahí ha sido árabe, ha sido una presencia semita. Algunos, las sectas fariseas conservaron el judaísmo fariseo y bueno, obviamente se reinventaron, añadiendo cosas como la halajá, como el Talmud, la Mishnah, el Zohar, la Cábala y todas las cosas que se han añadido para adaptarse a los tiempos. Y otras sectas pues que no eran afiliadas al farisaísmo, desarrollaron su propia religión, porque siempre en aquel entonces, una época de mucha superstición, había la necesidad de pertenecer a una religión, o la que estaba, o tú te inventabas una. Y es obvio, cuando se atan cabos, es obvio que el Islam fue desarrollado tomando personajes prestados de los textos judíos, mitos prestados de los textos judíos, y de ahí es que se crea esta nueva religión del Islam. Y poco a poco estos judíos que quedaron, que no pertenecían a la secta farisea, que quedaron ahí en la tierra como tal de Israel, que después se llamó Siria Palestina, porque eso es otra cosa. El emperador Adriano le cambió el nombre a esa tierra y se la cambió por la tierra de retomando el tema, pues tuve que cortar el video porque estaba recibiendo una llamada telefónica, pero les decía que el emperador Adriano le cambió el nombre al territorio que se conocía en aquel entonces como el Israel que delinearon Nehemías y Esdras cuando distribuyeron las tierras entre las tribus que ellos mismos inventaron allí mismo en la asamblea del séptimo mes, narrada en Nehemías 8 en adelante. Eso es otro tema. Si quieren saber sobre eso, en mi canal hablo con más detalles sobre el origen del judaísmo, el origen sospechoso del judaísmo,
Y bueno, cualquier cosa pues le puedo dar más detalles sobre eso. Pero para no desviarnos del tema, la presencia semita, la presencia de estos galileos que mayormente eran campesinos, no eran muy religiosos o casi nada religiosos. De hecho, desde que estaba el templo ya no bajaban al templo. Los fariseos, ellos tampoco ya confiaban en el templo, y por eso desarrollaron la cuestión de la sinagoga. Los celotes tampoco. Entonces, ya en el primer siglo ya el templo había perdido mucho protagonismo en toda la vida judía, por lo que el impacto de la destrucción del templo prácticamente fue para la secta de los saduceos, que eran los que vivían de eso, ¿no? Los sacerdotes. Pero los que ya se habían independizado del templo, o que nunca fueron dependientes del templo, como esas sectas que se desarrollaron cuando se fracturó el judaísmo, después de Alejandro Magno y posteriormente con Pompeyo, para tiempos de Julio César también. Pues cuando se fracturó el judaísmo, ya muchas sectas, resultado de esa fracturación del judaísmo original, ya no dependía del templo. Entonces, por lo tanto, la destrucción del templo no hizo mucho en la vida judía, porque ya prácticamente los galileos no bajaban casi al templo, no eran tan devotos. La vida de ellos era la ganadería, la agricultura. Los celotes también eran más agricultores, pero también eran con la cuestión de las armas, eran como medios para lo que eran los celotes y los sicaris. Para los romanos eran como el ISIS, el ISIS, eran como el Al Qaeda, eran como los terroristas, eran muy radicales. Lo de ellos era las armas, matar romanos y tratar de forzar a los romanos a cualquiera que fuera su exigencia por medio de la violencia. Esas sectas permanecieron ahí después de ser derrotadas. Bueno, los que murieron, pero los descendientes de estos y los que sobrevivieron tuvieron que aceptar que eran inferiores a los romanos, tuvieron que adaptarse a la nueva situación, y de aquí que después nace la religión, como les estaba diciendo, del Islam. Pero la presencia semita y esa presencia de los judíos bíblicos, de aquellos de aquellos descendientes de los judíos que regresaron de Babilonia, y a los cuales Nehemías y Esdras les habían contado, porque ni siquiera sabían eso, les habían contado que ellos eran descendientes de un iraquí llamado Abraham. Pues esos descendientes del personaje mítico Abraham, esos iraquíes, permanecieron ahí. ¿Por qué tenían que irse? Si tenían sus tierras y todo, ellos permanecieron ahí. Los romanos no los sacaron. Y de generación en generación siempre permanecieron ahí. De que cambiaron de religión, ya no había templo. De que no siguieron la secta de los fariseos, de que se reorganizaron y hicieron una religión llamada Islam, ya eso es otra cosa. Pero entonces, ahora tenemos que llegar a una conclusión para terminar este video. Si la presencia de aquellos judíos descendientes del personaje de Abraham, según Nehemías y Esdras, si desde el 800 antes del supuesto Cristo, desde el 800 antes de Cristo, hubo una presencia semita en esa tierra que hoy conocemos como Israel. Si después de Cristo, estoy usando la cuestión de Cristo como punto de referencia, si después de Cristo esa presencia mermó, pero no desapareció y siempre estuvo ahí, y aunque cambiaron de religión, pero permanecieron allí,
Esa es la presencia que vemos hoy en día. Esos son los actuales palestinos. Esos son los actuales palestinos. Ellos son los dueños de esa tierra. No estos blanquitos dos azules que vinieron ahora, que se llaman israelíes, que ni siquiera practican su propia religión, la religión del judaísmo. De hecho, los mismos blanquitos de ojos azules que no pertenecen al sionismo, muchos judíos ortodoxos que también ellos no son para nada descendientes de los judíos bíblicos. Ellos son asimilados, europeos que asimilaron el judaísmo en la época medieval y en la época que hubo aparentemente un proselitismo. Pues muchos de esos judíos que no pertenecen al sionismo también lo han indicado. De hecho, David Curión, uno de los padres del sionismo, lo dijo, y creo que hasta lo escribió en un libro, en un tratado, lo escribió. Lo dijo y lo escribió, de que los palestinos eran los verdaderos descendientes de los judíos bíblicos. Entonces, ahí está la respuesta que ustedes querían. Ya no quiero indagar más, no quiero alargarme más. Esa es la respuesta que ustedes que les estoy ofreciendo a ustedes. La Tierra Santa pertenece a los palestinos. Los palestinos son los verdaderos descendientes de los judíos bíblicos, de aquellos judíos bíblicos semitas, descendientes del patriarca Abraham. No estos charlatanes sionistas que, por cierto, se han quedado con la tierra que les dio las Naciones Unidas, y a través de las armas apoyados por Estados Unidos han cogido más tierra. Ya casi tienen arrinconados a los palestinos. Los tienen como podríamos decir, como pasó con los americanos, con los indios navajos y todos estos nativos de aquí de Estados Unidos, que los tienen en reserva. Imagínense que estos indios navajos vayan a las Naciones Unidas y digan: esta es nuestra tierra, como el ejemplo que les puse al principio del video. Imagínense en eso. Ya hay un precedente. Pero en fin, la justicia es ciega, la justicia es manipulada. Hay mucha gente detrás de esto. Hay millones, los Rothschild, hay mucha gente, quien menos usted se imagina, está detrás de toda esta cuestión. El asunto es que prácticamente los palestinos cada vez están más empujados a salir fuera de la tierra santa de ellos, de acuerdo a su religión, de acuerdo a su creencia. Y mientras tanto, estos israelíes, que nada tienen que ver con los judíos bíblicos, son los que se han quedado con la mayoría de la tierra, la mayoría de los recursos, por medio de la invasión y por medio de la mentira. Lo dejamos hasta aquí. Dejo la sesión de comentarios abierta. Es muy probable que rehaga este video más adelante. No me siento conforme. Tuve varias distracciones. Pienso que puedo hacer una segunda parte. O rehago este video y después cancelo Por ahora voy a dejar o hago una segunda parte. Una de dos. Pero les confieso que no quedé muy satisfecho con el producto final de este video. Pero se los voy a entregar así por el momento. Y más adelante pues voy a regrabar este video más tranquilamente, sin menos interrupciones, y quizás con uno que otro visual adicional a los que les he entregado en este video. Hasta la próxima, saludos.